Hola y bienvenidos a nuestra presentación sobre el desarrollo del lenguaje y la comunicación en niños de 0 a 3 años. En este video vamos a explicar la importancia del desarrollo del lenguaje y cómo se puede fomentar a través de una estrategia didáctica. Para ello abordaremos una pequeña introducción a las corrientes filosóficas donde se reflexiona sobre la adquisición del lenguaje, así como un panorama de los factores que condicionan la adquisición del lenguaje y las etapas en dicho proceso. También profundizaremos sobre los distintos componentes del lenguaje, el desarrollo fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, pragmático y las habilidades metalingüísticas. Cuando hablamos del desarrollo del lenguaje, es indispensable mencionar las teorías conductista, innatista y cognitiva, siendo por la teoría conductista representada por Pavlov, Watson y Skinner. El enfoque de esta teoría es el comportamiento observable y medible de los individuos y también sostiene que el lenguaje se aprende a través de la asociación entre estímulos y respuestas y la repetición de patrones. Pavlov nos dice dentro de su teoría que el lenguaje se puede entender como una respuesta condicionada a estímulos específicos en el ambiente. Watson, el padre del conductismo, definió el lenguaje como un conjunto de respuestas verbales y no verbales condicionadas por el ambiente. Para Watson, el lenguaje se aprende a través de la imitación y la asociación entre estímulos y respuestas. Y para Skinner, el padre del condicionamiento operante, su definición del lenguaje es que es como un comportamiento verbal aprendido por medio del esfuerzo y la modelación social. El lenguaje se adquiere a través de la exposición a modelos del lenguaje, la imitación, el condicionamiento y el moldeamiento de la conducta verbal. Por otro lado, tenemos la teoría innatista, representada por Chomsky y Eric. Son dos de los principales teóricos del enfoque innatista sobre el lenguaje y sostienen que el aprendizaje del lenguaje es una habilidad innata del ser humano y que se basa en estructuras y mecanismos biológicos preexistentes en el cerebro. Chomsky, en particular, desarrolló una definición del lenguaje muy influyente, en la que lo define como un sistema complejo e innato de reglas gramaticales universales, que se encuentran en el cerebro desde el nacimiento y que permiten a los niños adquirir cualquier lengua natural con facilidad. Según Eric, el lenguaje es un proceso biológico innato que se desarrolla en el cerebro y se activa por medio de la exposición a un ambiente lingüístico adecuado. El lenguaje es una capacidad específica del cerebro humano y no se puede explicar solamente por medio del aprendizaje o la experiencia. Finalmente, la teoría cognitiva, representada por Piaget, Vygotsky y Brunner, nos habla sobre el enfoque cognitivo del lenguaje, que sostiene que el desarrollo del lenguaje está relacionado con el desarrollo cognitivo general del niño, y el lenguaje es una herramienta fundamental para la construcción del conocimiento. Piaget decía que el lenguaje es un proceso cognitivo que surge a partir del desarrollo de la inteligencia sensoromotora y se desarrolla a medida que el niño comienza a pensar en símbolos. Para Piaget, el lenguaje es un medio para la representación simbólica y la construcción de conocimiento. Vygotsky, por su parte, considera que el lenguaje es una herramienta esencial para la interacción social y el aprendizaje. Él mencionaba que el lenguaje no solo refleja el pensamiento, sino que también lo determina y lo transforma. El lenguaje es un instrumento para la regulación y la planificación de la conducta. Yo les hablaré sobre los factores que condicionan la adquisición y el desarrollo del lenguaje. El lenguaje es un medio de comunicación a través de un sistema de símbolos, mediante el cual el niño será capaz de relacionarse con sus semejantes y exponer sus deseos y necesidades de forma más precisa. La evolución normal del lenguaje no obedece a un esquema rígido e invariable, sino que existe una serie de factores personales que inciden sobre el ritmo de la adquisición de la palabra. Para iniciar tenemos los factores individuales y factores ambientales o sociales. Los factores individuales se refiere al desarrollo normal del lenguaje, el cual implica el desarrollo y funcionamiento adecuado de los órganos fonadores, los órganos sensoriales, las estructuras nerviosas centrales y las capacidades psicológicas, tanto intelectuales como afectivas. Dentro de los factores ambientales o sociales se subdividen en el nivel socioeconómico. En el nivel socioeconómico, los que gozan de mejores condiciones económicas suelen seguir estudios más prolongados, por lo que pueden ofrecerle al niño modelos más ricos y correctos en cuanto al uso de significaciones y el empleo de las reglas de sintaxis. En la familia, el lenguaje comienza siendo una comunicación afectiva. La calidad del lenguaje depende del aprendizaje de la socialización, lo que está condicionado por la actitud de los padres y diversos factores psicológicos. La estructura familiar tiene una gran importancia, tanto la presencia de hermanos y el lugar ocupado entre ellos. En el género, generalmente, las niñas son las que empiezan a hablar antes que los niños. Superan a los niños en muchos aspectos del desarrollo temprano del lenguaje, en la cantidad de conversaciones, el número de palabras diferentes utilizadas y el empleo de oraciones.
En el plurilingüismo, el hijo del hogar bilingüe, en donde se usa indistintamente el idioma de su país natal o en su lugar de origen de los padres, no se retrasa en la adquisición del lenguaje, pero más tarde se observa que su vocabulario es más pobre y tiene mayor dificultad de expresión. Dentro de los aspectos del desarrollo integral del niño que influyen en el proceso de adquisición del lenguaje, tenemos el proceso de maduración del sistema nervioso. Este se correlaciona sus cambios progresivos con el desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. También está el desarrollo cognitivo, que comprende desde discriminación perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y pensamiento. Está el desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias recíprocas. Por último, tenemos las influencias intrínsecas y extrínsecas. En las influencias intrínsecas son las características físicas de cada niño, su estado de desarrollo del mismo y otros atributos determinados genéticamente. En las influencias extrínsecas durante la infancia están vinculadas principalmente por la familia. La primera etapa en la adquisición del lenguaje es la etapa prelingüística. Esta abarca desde el nacimiento hasta los 18 o 24 meses de edad. Se encuentra en el periodo sensoromotor, según la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Las características de esta etapa son que el bebé adquiere la posibilidad de comunicarse al descubrir que los simples reflejos que lo llevan a exteriorizarse en gritos o en muecas producen una reacción en su medio circundante. Este procedimiento de comunicación solo tiene un carácter de llamado. El principio de la comunicación, aunque en estos primeros meses sea muy básica y gestual, es especialmente de tipo afectivo hacia las personas que lo rodean. Este es el comienzo del desarrollo socioemocional. Las subetapas que se encuentran dentro de esta etapa son el prebalbuceo, que es de los 0 a 2 meses, vocalizaciones reflejas y gorgueo. Durante el primer mes de vida, lo único que emite el bebé son vocalizaciones reflejas o exteriorizaciones sonoras como el llanto. Se comunica a través del llanto, que según la tonalidad denota distintos contenidos de dolor, hambre o reflejo de cualquier estado de bienestar o malestar. Y hacia el segundo mes observamos las primeras articulaciones espontáneas o gorgueos. Empieza a reconocer personas y voces con claridad y responde con sonrisas, llama la atención de los que le rodean con sonidos e imita gestos. Después tenemos el balbuceo, el juego vocal de los 3 a los 6 meses. En esta etapa el niño está desarrollando las facultades receptoras, ya que responde con gestos y movimientos a las emisiones fónicas que escucha y reacciona a los elementos de la lengua menos articulados en sistemas, es decir, la entonación y elementos extralingüísticos como el timbre de voz. Después tenemos el balbuceo reduplicativo. Esto es la imitación de sonidos de los 6 a los 10 meses, que es cuando empiezan a sucederse una gran cantidad de sonidos, principalmente vocálicos, al principio junto con exclamaciones como o, sonidos o sílabas aisladas, iau, uau, miau, piau, y aparecen también las lalaciones y emisión de sonidos mediante redoblamiento de sílabas. Ahora se trata de una imitación de sonidos. La segunda etapa en la adquisición del lenguaje es la etapa lingüística. Esta etapa va desde los 2 a los 5 o 7 años de edad. A nivel cognitivo, el niño se sitúa, según Piaget, en el estadio preoperacional. Este periodo se caracteriza por el acceso progresivo a la inteligencia representativa. En esta etapa, el niño adquiere en su totalidad el lenguaje. Hacia los 3 años han desaparecido las dificultades para pronunciar diptongos y se produce un significativo progreso en las consonantes, aunque se presentan errores con algunos grupos consonánticos. Normalmente en torno a los 4 años, el repertorio fonético está casi completo. El léxico crece a un ritmo notable, duplicándose el vocabulario cada año. Empieza a usarse el pronombre de tercera persona, aunque su dominio y usos no estarán completos del todo hasta los 7 años. Hacia los 2 años aparecen las primeras combinaciones de 3 o 4 elementos, no siempre respetando ese orden. Hacia el final de este periodo, la lectoescritura introduce al niño en una nueva dimensión de uso del lenguaje y de acceso a los conocimientos elaborados culturalmente. Las subetapas que se encuentran dentro de esta etapa son, primero, la etapa holofrástica o periodo de la primera frase de los 10 o 12 hasta los 18 meses. Aquí la mayoría de las vocalizaciones emitidas por el niño son frases de una palabra o un solo elemento, papá, mamá, nene. Después tenemos la etapa de las emisiones de 2 palabras de los 18 a 24 meses de edad. El niño pasa de las emisiones de una sola palabra a la combinación de 2 elementos. Estas primeras frases están formadas por palabras sencillas de la vida cotidiana que designan parientes cercanos, objetos visibles, acciones concretas, poco a poco verbos de acción. Después tenemos la etapa telegráfica de los 24 a los 36 meses, que es cuando los niños producen e emiten frases cortas de 3, 4 o 5 palabras. Comparadas con las del adulto, el habla de esta tercera etapa parece incompleta, pues el niño elimina elementos tales como las preposiciones, artículos, conjunciones, verbos auxiliares, los cuales pueden ser deducidos por el contexto. De ahí que esta etapa se denomine habla telegráfica.
ya que al igual que en un telegrama, se omiten ciertos términos. Y presenta dos características: el carácter iterativo de las emisiones, que el niño realiza sucesivas repeticiones requeridas para una perfecta comprensión del adulto, y dos, que se observa en el habla telegráfica un orden estructural similar al del adulto. Este es de 0 a 10 palabras y aparecen en contextos determinados y son situaciones rutinarias que forman representaciones de eventos y otros episodios. Las palabras contextualizadas están relacionadas con la guión. Esto quiere decir que las situaciones rutinarias nos llevan a secuencias de acciones, guiones y palabras contextualizadas. No son capaces de representar conceptualmente la realidad y aún no son capaces de generalizar el uso de las palabras a otros referentes iguales. Continuamos con de 10 a 50 palabras. Esto nos dice que las nuevas palabras están descontextualizadas. Los errores más comunes que vemos aquí es la infraextensión. Se limita el uso de la palabra a un ejemplar prototípico. El error se supera con la experiencia, así ampliando el uso de las palabras a otros ejemplares menos prototípicos. Después tenemos la sobreextensión o sobregeneralización, que es el empleo de una misma palabra para designar objetos con características similares. Aquí también la mayor parte de grupos semánticos se refieren a personas, animales o alimentos, y todos los niños no siguen el mismo proceso de adquisición. En el vocabulario usado por niños tenemos el estilo referencial, que son nombres comunes con precisión referencial y menos palabras con función gramatical y de uso personal. Estilo expresivo son palabras con función gramatical, preposiciones o pronombres y de uso personal, como por ejemplo hola y adiós, así como también el que expresa sentimientos, sí, no, no quiero, entre otros tipos de expresiones. A partir de 50 palabras tenemos la explosión de vocabulario, salto cualitativo y cuantitativo, gracias al desarrollo conceptual. En torno a los 18 y 24 meses necesita de algún tipo de capacidad o predisposición que lo guíe. Restricciones o principios, principalmente tenemos la restricción del objeto completo. Una palabra desconocida tiende a referirla a todo el objeto. Restricción taxonómica, tendencia a referirse a las nuevas palabras a objetos de la misma clase. Utiliza la palabra autobús para nombrar vehículos, coche o camión. Y restricción de la mutua exclusividad, una nueva palabra para un mismo objeto se atribuye una cualidad de este objeto. Continuamos con de los 2 años. Aquí tenemos como punto número 1 categorización y conceptualización de la realidad, y como punto número 2 van conformando campos semánticos más complejos, como es el caso de los adjetivos dimensionales: grande, pequeño, más adelante, largo, corto. Aquí, a partir de los 5 años, aparecen términos supraordinados y subordinados en relación con el término básico. Por ejemplo, perro, animal o caniche. Es como se le está denominando a ese ser humano. Y también aparecen los sinónimos y antónimos. Como podemos ver en el siguiente cuadro que tenemos más adelante, nos vamos a dar cuenta de cuántas palabras se deben usar dependiendo de los meses que tenga el pequeño. En este caso, después, en el desarrollo morfológico sintáctico, nos damos cuenta que a los 18 meses los niños no diferencian artículos determinados e indeterminados, ni masculino y femenino, ni singular ni plural. Esto quiere dar pie a la adquisición de los primeros morfemas, que son de 18 a 24 meses, formas a veces no diferenciadas de los primeros artículos, primeras formas de plural usadas no sistemáticamente, 24 y 36, uso sistemático de los plurales en nombres determinados, adjetivos, variación adecuada en los determinados, y de 36 a los 18 meses podemos observar que ya usan un número de 1500 palabras con uso sistemático en los tiempos, personas y modos verbales, y uso productivo de los aumentativos y disminutivos. En este desarrollo, los errores pueden aparecer desde los 2 años y pueden durar hasta los 7. Las formas correctas aparecen cuando son conscientes de las excepciones de la teoría, no se pueden provocar desde el exterior. La desaparición de todos los errores no ocurre simultáneamente. Cuanto más sencillo y regular es el sistema lingüístico, más fácil es su adquisición. Continuamos con el desarrollo sintáctico. A los 12 meses, las primeras producciones no revelan conocimiento gramatical, una palabra o frases hechas. 18 meses comienzan las primeras combinaciones de 2 y más palabras. Las combinaciones de 3 palabras combinan relaciones semánticas, agente, acción, objeto. De 2 a 2 y medios años, oraciones simples pero completas y dominio de la concordancia de números. De 2 y medio a 3 años hay un dominio de la concordancia de género, así como categoría verbal, conjugación de los verbos.
De 3 a 4,5 años hay un dominio de la selección del modo, control de la corrección gramatical, y de 4,5 años a 9 años hay una comprensión de oraciones pasivas irreversibles, elaboración básica del discurso conectado géneros discursivos, organizando el habla según un esquema determinado, conversar, relatar o explicar. Continuamos con el desarrollo pragmático. Aprender a hablar significa aprender las reglas lingüísticas y saberlas usar. De 15 a 18 meses utilizan holofrases, que son frases en una palabra seleccionando justamente la más informativa. Manifiestan dificultades hasta los 7 años. Alrededor de los 2 años serán capaces de preguntar, responder y describir y expresar sus sentimientos. Y de los 2 y los 4 años serán capaces de conversar con un adulto, pero tendrán grandes dificultades para hacerlo con otros niños. También pueden alterar el orden de las palabras en la oración con el objetivo de destacar algo. Y a los 4 años son capaces de adaptar su forma de hablar cuando se dirigen a los niños más pequeños, entonaciones marcadas, frases cortas y sencillas, vocabulario más infantil, utilizando las peticiones indirectas para dirigirse de forma cortés a las personas mayores frecuentemente. Los niños que poseen menos habilidades lingüísticas pueden presentar mayor fracaso escolar y dificultades de adaptación. La escolarización puede compensar las carencias familiares. La estrategia que presentaremos para el desarrollo del lenguaje oral y escrito se basa principalmente en fomentar el uso del vocabulario variado, ya que los niños pueden aprender a utilizar sinónimos, antónimos y palabras nuevas para ir enriqueciendo su vocabulario y mejorar su capacidad de comunicación. Además, es fundamental trabajar en la pronunciación correcta de los sonidos y corregir errores para mejorar la fonología. Una estrategia importante es practicar la gramática para la construcción de frases y oraciones. Los pequeños pueden aprender a utilizar correctamente los tiempos verbales, las preposiciones y las conjunciones. Además de que también es fundamental utilizar actividades lúdicas como juegos de palabras, debates, dramatizaciones y todo esto para fomentar el desarrollo del lenguaje de una manera divertida y efectiva. Claro, sin dejar de lado lo importante que es la retroalimentación durante este proceso. Esta retroalimentación debe ser constructiva y enfatizar en los aspectos positivos, señalando aspectos que necesitan mejorar claramente. Para esta estrategia sobre la estimulación del lenguaje tomamos en cuenta algunos puntos relevantes. Son las canciones y rimas, los cuentos y narraciones, la lectura en voz alta, las conversaciones dirigidas y fomentar la conversación. Decidimos desarrollar nuestra estrategia como una planeación para preescolar, tomando en cuenta áreas de desarrollo personal y social y campos formativos. Tomamos también en cuenta 4 aprendizajes esperados para sustentar nuestra planeación. En la didáctica podemos encontrar la descripción de imágenes con texturas. Para ello, previamente se prepara una caja con un agujero en la parte superior, forrada con la temática de la granja. Por turno, los niños sin la mano y sin mirar tendrán que describir a sus compañeros las imágenes con textura que les fue asignada. El docente debe intervenir estimulando la conversación, preguntando a los niños qué sienten, si es algo suave, áspero y qué animal creen que es. Otro momento del inicio es la lectura de cuentos. Para ello se realiza una lectura del cuento Camilón Comelón. Al finalizar esta lectura, se invita a los niños a comentar sobre la historia y a conversar sobre algunas preguntas detonantes, como ¿a qué animales visitó Camilón?, ¿cómo se llama el amigo de Camilón Conejo?, ¿qué comida le regaló el perro fiel?, ¿por qué todos le regalan comida a Camilo? Y una donde ellos puedan expresar más su opinión, que es si fueses Camilón, ¿qué harías ante tal situación? Por último, se les invita a los niños a leer en pequeños grupos algunos cuentos que ya se trabajan con anterioridad, apoyados únicamente de las imágenes de los textos. Aquí es importante resaltar que el docente debe intervenir organizando la forma temporal de las imágenes a la hora de presentar el texto para que éstas tengan sentido y los niños puedan desarrollarlos de mejor manera. En el desarrollo de nuestra secuencia también tenemos 3 momentos, iniciando con un juego de vocabulario. En este momento, los juegos de vocabulario son una manera divertida de desarrollar el lenguaje oral y ampliar el vocabulario. Utilizaremos algunas tarjetas con imágenes y palabras relacionadas al tema animales de la granja. Se les pedirá a los niños que nombren el objeto o animal que les aparece en la tarjeta y que describan sus características e inicien una pequeña narración, contando alguna anécdota, algo que les guste, cualquier cosa que estimule y fomente el lenguaje. Otro momento es la escritura de letras y palabras. Para ello se les proporciona a cada niño tarjetas plastificadas con imágenes y el nombre escrito de algunos animales, sobre la cual ellos moldearán con plastilina la escritura de la misma, para que los niños practiquen la escritura de letras y palabras. Finalmente, hablamos de la creación de historias. A medida que los niños adquieren mayor vocabulario, se les puede invitar a crear sus propias historias. Los niños lanzarán un dado con dibujos de animales para posteriormente dibujarlo y escribir a su manera una historia o anécdota que después en plenaria compartirán con el grupo.
Y finalmente, para el cierre de nuestra secuencia didáctica, escucharemos y cantaremos algunas canciones y rimas. Utilizaremos las canciones La Gallinita Turuleca, La Ronda de los Conejos y Bartolito. Esto para estimular el lenguaje oral de los niños. Y las canciones y rimas serán repetidas con un ritmo lento para que los niños puedan cantar y repetir las palabras.